Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, el último del año. La verdad que hemos trabajado muchísimo con Javier Cornejo todos estos años para tratar de poner un granito de arena. Siempre decimos en la construcción de una Salta que sea más justa y más desarrollada. Vamos a hacer un programa muy particular porque en el primer bloque hay una entrevista que me hizo Carolina Bechain en función de lo vivido durante este año. Y continuando vamos a estar con un diputado mandato cumplido que todavía tiene mandato como convencional constituyente, como es el contador Julio Moreno. Vamos a preguntarle sobre su actuación en la Cámara y sus proyectos y cómo está terminando este año en función de su participación en la Convención Constituyente. Vamos a tener un bloque con Valeriano Colque, nuestro columnista económico, nos va a decir de alguna manera cómo está llegando a fin de año la economía en la Argentina. Vamos a ver qué nos comenta respecto a este tema tan importante que nos tiene preocupados a todos los argentinos. Y por último, Armando Caro Figueroa, un hombre que ha tenido una vasta experiencia en lo político, fue ministro a nivel nacional, estuvo en los pactos de la Moncloa en España. Yo creo que alguien muy respetado por nuestro medio, no solo intelectual, sino político, como para tener un balance final. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Pensamos en vos, que estás lejos del Centro Cívico Municipal. Ahora puedes realizar tus trámites en el centro. Municipalidad Digital. Tenemos nuevas oficinas en Avenida San Martín 511, esquina Buenos Aires. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 3 y de 14 a 18 horas. Ventanilla virtual, pagos de servicios online, asesoramiento en alta y seguimiento de habilitaciones, cajeros para todo tipo de pagos, servicios de ARMSA, firma digital y pago de multas del Tribunal de Faltas. Estamos haciendo para que Salta esté mejor. Municipalidad de Salta. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, Andrés, siendo que es el último programa de Alta Política y que fue un año particular en tu carrera profesional, un año también especial para los argentinos y para los salteños, la idea fue plasmar en esta entrevista un balance de ambas cosas, ¿no? De la realidad salteña, de la realidad del país y también de tu actividad legislativa y el balance de cara a futuro. ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias, Carolina, y aprovecho para agradecerte todo el apoyo, no solo periodístico, también humano, que para mí ha sido muy importante. Así que gracias en ese sentido, una gran periodista y un honor que me hagas esta entrevista en mi último programa de Alta Política. Ya vamos para... ¿Cuántos años ya? 15 años y el año que viene 16ª temporada, así que vamos bien, vamos trabajando y le contemos también a todos los televidentes que lo haremos juntos, si Dios quiere, a partir de febrero. Estamos trabajando en eso. La idea es que hagamos Alta Política y que lo hagamos, bien, con todo el ánimo que siempre le ponemos. Porque, justamente también este año te dejó fuera de la Cámara de Diputados la apuesta a tu rol periodístico y también de docente, seguramente va a fortalecerse de aquí en más, pero me gustaría que hagas un balance de eso. ¿Por qué, Andrés, la gente o por qué crees que la gente no te dio ese voto de confianza para continuar en tu banca? Qué buena pregunta, importante pregunta, porque son los temas que me llevaron a reflexionar esto profundamente en este tiempo, ¿no? Como una gran introspección. Yo creo que, por un lado, nosotros veníamos trabajando desde el 2015 en armar Juntos por el Cambio y que sea realmente grande, un espacio que nuclee a aquellos hombres y mujeres, en este caso de Salta, que tengamos una idea clara de la libertad, de la propiedad privada, de los valores que tiene la Constitución, los valores que hacen realmente a la República.
Y en eso yo creo que trabajó muy fuertemente en su momento Martín de los Ríos, trabajó Victoria Val, trabajó Bettina Saracino, Agustín Los Arcos, Alejandro Montaldi, el mismo Nicolás Avellaneda. Es decir, estoy hablando de hombres y mujeres que veníamos armando todo un proyecto, inclusive el mismo Beto Castillo, que fue el concejal más votado en el año 19. Teniendo muy en claro lo que no se quiere para la Argentina que viene. Teniendo muy en claro lo que no se quiere y teniendo claro que este armado era un armado muy abierto a dialogar con todos los sectores que estuviéramos de acuerdo con esto. ¿Y por qué no se pudo fortalecer ese punto de encuentro? Y esto es importante decirlo, a instancias del diputado mandato cumplido, diputado nacional Martín Grande, se intervino el PRO en Salta, que era de alguna manera la columna vertebral del armado de Juntos por el Cambio, ¿no? Y todo ese trabajo que veníamos haciendo se vio totalmente frenado, coartado ante la intervención. Insisto, una intervención que no tenía justificativos dentro del orden de lo partidario, una intervención que, bueno, que nos dejó afuera a muchos que veníamos construyendo este espacio, y queríamos también honrar, si se puede entender lo que fue la lógica del año electoral, un compromiso de estos sectores donde había partidos como el Partido Propuesta Salteña, el Partido Conservador Popular, sectores inclusive del PRS, sectores independientes, pero bueno, sobre todo muchos hombres y mujeres del PRO que habían entendido que lo que había que vencer era el avance del kirchnerismo, que dijo vamos por todo, y lo hemos padecido a nivel nacional y seguimos padeciendo, inclusive te diría esas actitudes casi totalitarias que ha tenido el kirchnerismo. Lo increíble fue que hubo una actitud totalitaria por parte de algunos sectores de Juntos por el Cambio, y eso me llevó a mí a no tener una buena comprensión también de lo que podía pasar electoralmente. Los partidos estos que te estoy nombrando me invitaron a formar parte de un proyecto electoral que a los ojos vista fue un error entrar como un bloque oficial, como una instancia que no era ni oficialismo ni oposición. Claro. Digamos, no era ni chicha ni limonada, podríamos decir. Hubiera sido más coherente llevar nuestro propio candidato a senador, nuestros propios candidatos a concejales, es decir, hubiera sido distinto si hubiéramos sido independientes. Pero ¿Crees acá que se dividió la oposición de alguna manera, o por lo menos ese voto del salteño que también tiene muy en claro lo que no quiere? Lo que no quiere, por supuesto, fue un voto y bueno, por otro lado, nosotros hablamos en su momento con el gobernador porque entendimos que el gobernador en un año de pandemia, también esto hay que aclararlo, no merecía que hubiera una oposición por la oposición misma, sino marcarle al gobernador aquellas cosas que nos parecían que había que modificar o cambiar, pero no ser una oposición como sucedió. Es decir, hubo algunos que se pasaron a una oposición totalmente, te diría, sin mucha razonabilidad, y nosotros creíamos que en un año complejo como este, en una Salta donde hay más de 60% de pobreza, una de las provincias más pobres de la Argentina, con dificultades realmente estructurales graves, nos parecía que la construcción era de otra manera. Evidentemente, electoralmente fue un error, yo asumo eso, y aparte todavía hay mucha gente que me dice, mira Andrés, ahí no te íbamos a votar, me lo dicen todos los días. Así que yo recojo el guante de esto, me parece que no siempre se puede también ganar, muchas veces hay que aprender a perder, y me tengo Pero que ¿cómo va a ser ahora reconstruir? Tengo que reconstruir. Eso te iba a preguntar justo, ¿cómo va a ser esa reconstrucción? Porque más allá de estos roles que también son muy importantes desde lo político, pero desde otro lugar, desde hacer docencia y de hacer periodismo, digo, sos un ser político partidario también, ¿cómo te vas a reconstruir en ese lugar? Qué bueno cuando decís partidario, porque la crisis de los partidos, que ha sido tan grande, nos ha llevado justamente a tener actitudes frentistas, de ver con quién nos podemos juntar para poder ver de que este adversario que realmente, a mi juicio, ha devastado las posibilidades de crecimiento de la Argentina, como ha sido el kirchnerismo. Y acá quiero detenerme, digamos, ya en lo nacional, digamos, más allá
de lo que yo pueda llegar a hacer en lo provincial. Yo creo que estamos frente a una situación realmente dramática. Un gobierno, fíjate vos, que inclusive el otro día, entendiendo que la democracia es algo que se debe nutrir del diálogo de todos los sectores, el kirchnerismo, si algo no tiene, justamente es diálogo, es un relato perfectamente armado para justificar todo un modelo. Y ese modelo tiene que ver mucho más con Nicaragua, tiene mucho más que ver con Cuba, tiene que ver mucho más hoy con Venezuela que con países con la apropiación también de ¿no? valores que eran comunes a todos los argentinos sin división alguna, digo, la democracia, el los respeto a la derechos propiedad, humanos, el respeto a la libertad. a las libertades. Y eso es lo que hoy está en juego y el kirchnerismo inclusive ha secuestrado a sectores del peronismo que en un egoísmo también muy grande por no querer perder alguna cuota de poder, como fue lo de Massa, por ejemplo, en su momento, ¿no? La entrega absoluta, insisto, a un sector que hoy lo vemos, que lo lidera Cristina Fernández de Kirchner. Un kirchnerismo hoy debilitado, pero ¿cómo se va a encontrar si la oposición a nivel nacional también se dispersa y el 2023 los encuentra peleando sectores de poder con un egoísmo similar? Acá digamos. está el punto, digamos, nosotros en la última elección podemos decir que fue una gran batalla para que Juntos por el Cambio pueda pasar al frente. Cuando digo Juntos por el Cambio, porque es lo que existe en tanta oposición hoy. Después podemos hablar de lo que pasa ahí adentro y que tiene que ver con esto de que el peronismo sabe trabajar, digamos, en los momentos críticos y cómo unirse, tiene esa capacidad. Pero nosotros como opositores, como Juntos por el Cambio, mostramos grietas hoy por todos lados, a pesar de que la elección fue muy buena. Entonces aparece por un lado la mirada que pueda tener Patricia Bullrich, por otro lado los personalismos que Rodríguez siempre Larreta, ¿no? Y lo vimos en la provincia de Buenos Aires, Manes por un lado, Monzó por otro, con Santilli, digamos, hay todo un requebrajamiento que hay que ver que eso no se rompa para llegar al 2023 con mucha fuerza. Pero acá viene el otro tema, ¿no? En la oposición, ¿qué es la oposición? Y bajo qué ideas, digamos, la oposición se va a nuclear. Y a mí, que soy sincero, a mí me duele mucho ver una Argentina que la agenda parece ser que tanto oficialismo como oposición no la tienen muy clara. Entonces, y ahí vuelvo un poco al rol que me parece que hay que tener y que en cada provincia empiezan a haber determinados referentes. Y aunque seamos pocos, yo creo, Carolina, que hay que ir detrás de la verdad. Y eso lo decía muy bien el mismo Juan Pablo II, ¿no? Aunque volvamos, decía, a ser 12, pero hay que ir detrás de la verdad. Y en ese sentido, la crisis es una crisis de civilización. Y la civilización cristiana es la que hoy está en juego, pasa en la Argentina, pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos. Y entonces, me parece que, bueno, hay que tener clara cuál es la agenda, y la agenda tiene que ser una agenda argentina. La agenda argentina tendría que tener en cuenta cuáles son esos principios y valores que son los que siempre hemos defendido, los que de alguna manera nos hicieron en algún momento grandes. Y ser grandes no es solamente tener un Producto Bruto Interno enorme como lo tuvo la Argentina, con autoabastecimiento de petróleo, con grandes recursos naturales, con 6-7% de pobreza como fue la década del 70, por ejemplo, ¿no? Y con una luz inclusive cultural para el mundo hispanoamericano. Venían de todos los países a estudiar a la Argentina porque era de alguna manera esa perla, ¿no? de Hispanoamérica y así fuimos reconocidos. Fíjate que hoy todos los países de la región han crecido menos Argentina, todos. Ha crecido Chile con gobiernos de izquierda y de derecha. Y con crisis anteriores que han sido mucho más profundas que quizás las nuestras, pero no tan sostenidas, ¿no? Bueno, pero es como lo paradigmático. La misma Bolivia, digamos que ha tenido supuestamente un gobierno de índole populista con Evo, creció. Paraguay crece. Bueno, ni hablar el Brasil de Jair Bolsonaro, que tanto se lo critica y ha manejado realmente
la economía y la pandemia de una manera mejor que Argentina, porque eso lo cantan los números, claro. No es ideológico. Y ni hablar de Uruguay. Uruguay tiene un presidente como Lacalle Pou, que realmente es una cosa increíble. Y uno dice, sana envidia uno tiene cuando lo escucha al presidente de Lacalle Pou y decir, nosotros no tenemos a alguien medianamente parecido. No es solo un nuevo puente sobre el río Arenales, son vecinos que se ahorrarán tiempo para llegar a su destino. No fueron solo obras de renovación de puentes, estamos haciendo una ciudad más conectada. Las 2.200 cuadras de calles arregladas son en realidad los baches que ya no vas a ver. Estas no son máquinas nuevas, es una ciudad más limpia. Y las ciclovías son un montón de vecinos que entienden la movilidad sustentable como un estilo de vida. No son 5 plazas nuevas, son sonrisas de muchísimos niños que antes no tenían dónde jugar. Para algunos es solo pavimento, para muchas familias es seguridad y calidad de vida. Pavimentamos más de 117 cuadras nuevas en distintos barrios. La felicidad que compartimos con todos los vecinos, porque antes eran calles de tierra. Estamos ordenando la ciudad para que puedas disfrutarla en familia y con tus amigos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que Salta crezca y esté mucho mejor. Y lo estamos haciendo con obras de calidad. Estamos haciendo. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y ahora sí presentamos al primer invitado de la noche, al contador Julio Moreno, diputado mandato cumplido. Julio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Es tiempo de balance, la verdad que has tenido un rol muy protagónico en la Cámara, hemos compartido estos 4 años como diputado y la verdad que cuando digo rol protagónico porque te ha tocado inclusive estar en un bloque opositor y marcar algunos temas muy importantes y además sos convencional constituyente, así que sí, es un doble, sigo trabajando, Andrés. Es una doble tarea. Exactamente. Bueno, mira, el trabajo nuestro, al margen de poder ser oposición, pero una oposición constructiva, te podría decir que hicimos muchísimos proyectos. Tengo la satisfacción de decirte que por lo menos hemos hecho un proyecto, por ejemplo, para eliminar el voto electrónico, sí, para boleta única de papel, creo que es lo que se viene. Y después proyectos, la mayoría de los proyectos que hicimos nosotros son proyectos productivos. Quiero parar en ese proyecto tan importante como es el cambio al voto, porque me parece que no puede pasar desapercibido, sobre todo cuando en esta última elección ha habido una vez más tantas dudas respecto de aquel que no está convencido de que lo que él eligió realmente esté después computado, ¿no? Nosotros hemos hablado con muchos legisladores de otras provincias y la verdad que es un sistema que está dando muy buen resultado. Se evita el problema del voto en cadena, se evita el problema de que no sabemos cuál es el software de las maquinitas. Claro. Entonces directamente no hay emisión de votos, claro, nadie se lleva el voto en el bolsillo, claro, lo trae. O sea, son todas cosas que te van a dar transparencia a la elección. Por eso digo, ese proyecto de haber derogado y que todavía, quedará en manos del Senado y después del yo espero Ejecutivo. Que se discuta. El Senado aprobó un proyecto también, creo que justamente ahí también en ese proyecto eliminábamos las PASO, las primarias abiertas, obligatorias, que se hacían en la provincia, no se hizo. Y bueno, el Senado solamente aprobó la suspensión de las PASO y no así la implementación de la boleta única de papel. Y bueno, como te decía Andrés, sí, muchos proyectos para incentivar la producción. Incentivos al compre salteño, una disminución gradual
del impuesto a las actividades económicas, en donde todas las personas o empresas que compren productos de origen salteño que realmente van a bajar el impuesto a las actividades económicas. Después proyectos como, por ejemplo, te podría decir, la emisión de títulos bonos de la provincia, obviamente para reactivar el comercio. Otra de los proyectos, y te digo uno de los últimos proyectos también, es un proyecto que lo hemos trabajado muchísimo, es el incentivo al compre al por menor en zonas de frontera. Quiero que expliques bien este proyecto, me parece muy importante, un proyecto que yo creo que fue escuchado por muchos diputados y que de distintos bloques había una suerte de anuencia para que se lo pudiera trabajar y para que se lo pudiera aprobar inclusive. Para que sepamos cómo es, para que te ubiques, la zona franca de Iquique, nosotros queríamos que se haga en Salta, en la frontera con Bolivia, una zona franca como la zona franca de Iquique. Para que tengamos una idea, esto es un proyecto que no solamente lo hemos propuesto nosotros, hoy ya está en vigencia en la provincia de Santa Cruz. Y la provincia de Santa Cruz tiene este régimen, que sería bárbaro, sería una parte del sur del país y una parte norte, una zona franca, para traer comercio al por menor. ¿Y qué hacía esta zona? Directamente tenían una desgravación impositiva de hasta $600 por persona y por mes de productos que compraban. Si nosotros decimos, tenemos 1 millón de habitantes, se va a producir por mes, se va a producir, no solamente hablo de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de todo el NOA, Norte Grande y demás, se va a producir 1 millón, por darte un ejemplo, 1 millón, tenemos 600 millones de dólares que se van a movilizar por mes en la frontera. No solamente la movilización esa, sino gastos de transporte, comidas, personal en blanco, personal que va a trabajar, que tenga la tranquilidad y la seguridad y no ese contrabando hormiga que se está haciendo permanentemente. Bueno, eso es uno de los proyectos. Los inconvenientes? ¿Por qué ese proyecto no avanzó un poco más? ¿Cuál crees vos que son los motivos? Mira, decisión política. Nosotros obviamente todo el que sea comercio exterior está regulado por leyes nacionales. Obviamente el comercio exterior son leyes nacionales. Pero una de las leyes le da la posibilidad de que sí se podrá regular el comercio al por menor en zonas de frontera, previo, obviamente, sus gestiones que haga un gobierno provincial. Entonces, lo que nosotros hacíamos con este proyecto es decirle al gobernador que vaya y que gestione una zona franca para la provincia de Salta que pueda llegar a tener posibilidad. Y doy un ejemplo, y fíjate vos lo que significa ser el primero en hacerlo. Históricamente Jujuy fue mucho más agresivo que nosotros. Jujuy logró, por ejemplo, el paso de Jama a Chile, asfaltarlo antes que nosotros. La aduana obviamente funcionó también. El tema de los proyectos de la marihuana, que también lo está manejando. O sea, Jujuy siempre, lamentablemente, siempre ha sido mucho más agresivo que la provincia de Salta. Entonces lo que hacíamos nosotros es despertarlo al Poder Ejecutivo y decirle, señores, existe esta posibilidad, hay un artículo nacional que nos permite entrar y poner una zona franca. A mí me pareció fantástico cuando lo explicaste. Bueno, los que quedaron muy bien contentos son los diputados, especialmente de Tartagal y de Orán, con todos los problemas que tienen de contrabando, de falta de trabajo, etcétera. Así que te diría que ese es otro de los proyectos nobles que podía haber presentado. Otro de los proyectos también es cómo se financiarían las campañas políticas. Este es un proyecto en donde, en definitiva, decir, señores, vamos a blanquear la posibilidad de un aporte que se haga a un determinado candidato, es que el candidato te dé un recibo. Es histórico esto de la reforma política. Bueno, pero que el candidato te dé un recibo y ese recibo lo podés utilizar para pagar menos impuestos en blanco, o sea, concretamente, porque acá lo que se está cuestionando también no es solamente los gastos que se está haciendo desde el oficialismo, desde la oposición, y no blanquear de alguna manera este tipo de cosas. Otro proyecto, también el tema de los galpones comunitarios. ¿Qué significa galpones comunitarios? Que cualquier emprendedor, cualquier persona o empresa que no tenga cómo trabajar, no tenga los medios para trabajar, pero tenga un proyecto interesante,
el gobierno le dé un galpón, llámale con electricidad, con gas, etcétera, con todas las instalaciones, hasta que esta persona o esta empresa empiece a trabajar. Y cuando empiece a trabajar, este señor generar algún tipo de rédito, ya sea para poderse o comprar otro galpón o eventualmente alquilarlo a este galpón. O sea, son todos proyectos vinculados a la generación de trabajo. Todo lo que sea reactivación productiva, generaciones de fuentes de trabajo y reactivación, la provincia necesita muchísimo de generar fuentes de trabajo. Y vemos las últimas estudios que se han hecho en la Universidad Católica Argentina, la UNSA y demás, la pobreza, una de las provincias más pobre, si no es la más pobre de toda la República Argentina, con la riqueza potencial que tenemos. Vivimos al lado de 3 países, minería, realmente te digo, todo Andrés, para es la posibilidad. Ahora, lo que sí es, señores, clase política, despierten. Tenemos todo para crecer. No sé por qué hay proyectos que, porque puedan ser de la oposición, no lo quieran tratar. Por favor, utilicemos las campañas, utilicemos y empecemos a hablar de proyectos y que lamentablemente en muchos casos, Andrés, y eso vos lo sabés perfectamente bien, se discutía poder y no se discutían proyectos. Y eso es lo que hace mucho mal a la política. Me parecía importante, Julio, en este último programa del año, darte esta posibilidad de que vos puedas contar esto para que también, digamos, la sociedad sepa la necesidad que tenemos de mayor diálogo y consenso, como decís vos, pensar en clave salteña, ¿no? y en los beneficios que un proyecto como este puede generar en el conjunto de la sociedad. Hay un tema, el último, Salta fue potencia hace 200 años, antes de que seamos libres, seamos libres. En Salta exportábamos, salíamos al Pacífico, nos íbamos al Perú, al puerto de Cobija. Hacíamos infinidades de cosas y tenemos una provincia tremendamente rica. Y si estamos pobres realmente es un problema de dirigencia, lamentablemente. Lo último, muy cortito, tu expectativa como convencional constituyente, porque estamos a horas de que los dictámenes ya están todos firmados. Sí, los dictámenes están, nosotros presentamos en la mayoría de las comisiones dictámenes en minoría. Lo que nosotros buscamos fundamentalmente es que si van a ampliar o van a regular la cantidad de elecciones que se van a hacer, que este mandato para gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejal, este mandato sea el primer mandato, con un derecho a una reelección, nada más. Entonces, si vamos a empezar a hablar de que el poder se quiere de alguna manera limitar, que empiecen dando el ejemplo y aprobando las cláusulas transitorias. Obviamente, en nuestro trabajo en la auditoría también lo que estamos buscando es transparencia, idoneidad, etcétera. Y bueno, la duración de los mandatos de los jueces, que creo que hay un acuerdo, llegar a 8 años de mandato de los jueces de corte. O sea, va a haber mucha discusión, pero bueno, lamentablemente nosotros somos minoría y las mayorías van a dirigir esta convención, que me parece que va a estar muy cuestionada justamente por los planteos que nosotros estamos haciendo. Julio, muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Vamos nosotros a una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar un poquito de economía. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa.
Y continuamos con más Alta Política. Dijimos que íbamos a hablar de economía. Y en este último programa quisimos invitar a nuestro, diríamos, casi principal columnista del año, como fue Valeriano Colque. Valeriano, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fuiste el columnista del año, en realidad, ¿no? Y no sé, usted debe saber, usted que es el dueño del programa. No, pero la verdad que siempre la gente dice que se mueve por el interés, ¿no? Y uno dice, ¿cuánto interés puede haber en una Argentina? Obviamente, 50% de pobreza, en un análisis que uno hace muy crudo, de la inflación también al 50%, desempleo, bueno, la verdad que es complejo. ¿Cuál es tu balance, Valeriano, que podás hoy comentar? Bueno, el balance lo conoce todo el mundo, o sea, no hay un plan económico, había un plan B de corta, vamos viendo, ¿no es cierto? Y es lo que está hasta ahora, y ahora se quiere instrumentar un plan económico plurianual para tratar de llegar al Fondo Monetario, pero me parece que la idea del gobierno es acordar con el Fondo Monetario para no pagarle después. Como diciendo, no tengo la plata para marzo, pero acordemos, entonces se quedan conformes y después yo te pido, digamos, más plazo. Esa es la idea, porque no veo de parte calculado, el ministro está conversando allá en Estados Unidos y de acá la vicepresidenta, el hijo de la vicepresidenta y algunas otras cositas más le dan una mano diciendo que no hay que pagarle el Fondo Monetario. Y lo escuché a la vicepresidenta que, bueno, dijo cada cosa que la verdad que no sé de dónde sacó eso. El otro día se mandaba, ¿no? En la fiesta de la democracia se mandaban mensajes en el mismo palco, ¿no? Entre el presidente y el vicepresidente. Claro, pero es que además... El presidente, pues parece que la vice es del presidente. Claro, pero además hay datos, no sé, pues te digo, la vicepresidenta dijo que los radicales tendrían que despertar porque el Fondo Monetario volteó de gobierno, y no es así, ¿no es cierto? Es decir, cuando les quisieron pedir plata prestada al Fondo Monetario, el Fondo le dijo que no, pero no es que el Fondo le dio y ahí lo... Bueno, no es así. Y por otro lado habló de que lo alabó a Lula devaluó en su gobierno, ajustó un 4%. Y dijo que él mismo dijo que muchos de sus correligionarios, no sé cómo le llaman allá, de su partido, se fueron porque estaban en contra de ese ajuste. Ajustó un 4%. Y además él dijo de que la gente trabajadora no tiene que pensar en irse a Miami ni esto si no les alcanza la plata. Es decir, que no se puede gastar más de lo que se recibe. Y bueno, todo lo contrario de lo que pasa en la Argentina. Aparte, con respecto a todos los países de la región, ¿no? Aparte, el único que no creció fue Argentina. Claro, y te doy un dato. Estaba viendo unos datos de inflación de los, digamos, desde el 2007 hasta ahora, ¿no es cierto? La Argentina tiene una inflación, después de Venezuela, que no se puede leer la cantidad, el número de Venezuela. Argentina tiene arriba del 5.000% de inflación. Claro, en esos 14 años. Y después, si contamos del 2015 al 2021, Argentina tuvo el 826% de inflación. 826% de inflación, te estoy hablando del 2015 al 2021. Bueno, entonces el problema de Argentina es justamente la inflación. Y la inflación es la que le come el salario a los trabajadores. Bueno, el único que se beneficia es el Estado, porque con el tema inflacionario licúa las deudas que tiene, ¿no es cierto?, con el tema de inflación, la deuda en pesos, ¿no es cierto? El que se beneficia el Estado, tal vez por eso no quiera tratar de combatirla de alguna vez. A ver, el balance es negativo porque llegamos a fin de año con esta realidad, con este intento, como decir, vamos viendo a ver qué se hace, no hay plan económico, entonces el mediano y largo plazo en la Argentina no hace muchos años que no existe en la Argentina política de Estado, que signifiquen previsibilidad, confianza y credibilidad hacia adelante. Nadie sabe, entonces acá es decir, acá tiene que haber política de Estado donde cualquiera sea el gobierno que asuma del signo político que sea, se mantenga en esa política a los fines de generar confianza al inversor, que es lo que necesitamos nosotros para poder desarrollarnos y crecer. Eso te iba a decir, Valeriano, si la economía se basa en la confianza,
es imposible en un país donde no se asegura la propiedad privada. Uno ve, por ejemplo, el caso de los pseudo mapuches de la Patagonia, que se intrometen en parques nacionales, en propiedades privadas y encima con la anuencia del Estado para darles protección. Bueno, esos son gestos que evidentemente nos alejan de cualquier posibilidad de que pueda venir un inversor a la Argentina. Totalmente. Entre otras cosas, ¿no? Además, en Argentina se miente mucho, los gobiernos se mienten mucho. Vos no te olvides que cuando Cristina gobernó anteriormente, se tuvo que truchar los índices del INDEC para pagar menos intereses, que ahora se dieron cuenta y le están reclamando. Cuando el kirchnerismo le echa la culpa a Macri de la deuda, yo quiero que nos recuerdes, durante los años de kirchnerismo hubo deuda externa. Mira, yo te voy a dar un dato que son cifras oficiales. Cristina asumió el gobierno en el 2007, sí, creo, con una deuda de 137 mil millones de dólares. Tuvo 8 años en el gobierno y aumentó la deuda en 128 mil millones de dólares. O sea, que cuando se fue dejó una deuda de 265 mil millones de dólares. Así que te acuerdas que nos hablaban del desendeudamiento y todo. Ahí está el desendeudamiento. Así que esto es así, tal cual lo estás contando. Así, señor. Esto no es ideológico. No, cuando subió Macri la deuda se fue a 315 mil millones de dólares. O sea que evidentemente con la suba del préstamo que le dio el fondo a Macri se fue a 315 mil millones de dólares. Pero ya veníamos con 265 mil millones. Que se vean de desendeudado es o sea que lo que pero Macri, el total del total de la deuda que tomó Macri representa el 13%. Hoy la deuda asciende a 358 mil millones de dólares y Alberto Fernández en los 2 años aumentó la deuda en 30 mil millones de dólares. En 2 años. Con todo el tema de las LELIC, todo esto en 2 años. ¿Entendés? Y bueno, si a eso vos le sumás, por ejemplo, que la Cristina, cuando asumió el primer gobierno, recibió superávit comercial y superávit fiscal y lo dejó, ¿no es cierto? Lo dejó con déficit fiscal. Evidentemente se comió eso más el déficit sumarlo. Entonces eso sigue y se mantiene hasta ahora. Y bueno, y hoy en día, ¿no es cierto? El fondo le va a pedir, evidentemente, de ahí a que se cumpla. No, le va a pedir lo que todo el mundo pide, que hay que hacer un plan para solucionar el problema macroeconómico y si se quiere generar empleo hay que tratar de corregir las leyes laborales, ¿no es cierto? Hay que fomentar la inversión, ¿no es cierto? Además, tener que cambiar el tema impositivo porque el empresario ya no da más, a tener que ajustar el Estado porque no puede ser que tenga déficit de que además que se cubre o con emisión monetaria o con endeudamiento. Y como no puede acceder al endeudamiento ahora, emisión monetaria o mayor presión impositiva. Y eso es inflación. Y claro, a la larga, claro, vos emitís un billete sin respaldo, evidentemente estás emitiendo inflación. Por eso el peso nuestro cada vez vale menos. Y te doy un dato, en el año 1992, cuando existía la convertibilidad que era el 1 a 1, con los 100 pesos que vos comprabas en el año 92, hoy para comprar lo mismo necesitabas entre 13 y 14 de los de 1000. Mirá, de los de 1000. De los de 1000. O sea, mirá, por esto decía, la inflación que tuvimos, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente... Lo único que te tendría que preguntar, bueno, el consejo es que la gente aprenda a votar, entonces no hay consejo económico, pero acá hay una situación que es fundamental. Acá nadie va a sacar el país adelante solo. Esto se necesita de un acuerdo entre la oposición, el sector económico, el sector social, la CGT, a los fines de hacer las reformas estructurales que te acabo de señalar, en aras de un país mejor hacia adelante y, por supuesto, elaborar política de Estado de mediano y largo plazo. Esto es como, digamos, sin ese acuerdo es imposible sacar, por más que venga el presidente que mejor imagen tenga o que tenga una idea brillante, esto se necesita del acuerdo.
Y además el acuerdo para sacar un país es como una familia. Vos si querés sacar a tu familia adelante tenés que estar de acuerdo con tu esposa. ¿Me entendés? Y cada persona tiene su carácter, y entonces para en aras de esa convivencia hacia adelante tenés que ceder. Entonces todos los sectores que quieran acordar en beneficio del país tienen que ceder también parte de su padre. Claro, y esto no es soplar y hacer botella. Esto no vamos a acordar, nos vamos a poner de acuerdo y mañana ya estamos bien. No, esto se requiere de un tiempo. Se requiere de alta y además política. Siguiendo las políticas esas que acabo de señalar, ¿no? Gracias, Valeriano. No, por favor. Bueno, saludos, felices fiestas para toda tu audiencia. Ahí lo escuchaba usted a Valeriano Kolke. Aparte de aprender a votar, cómo hacemos con los consensos, cómo hacemos para tener políticas de mediano y largo plazo que sean políticas de Estado para poder crecer. Vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a ver también, hablar con Armando Caro Figueroa de su balance también en un año tan complejo como fue este que nos trajo el virus chino, la pandemia a la Argentina y al mundo. No es solo un nuevo puente sobre el río Arenales, son vecinos que se ahorrarán tiempo para llegar a su destino. No fueron solo obras de renovación de puentes, estamos haciendo una ciudad más conectada. Las 2.200 cuadras de calles arregladas son en realidad los baches que ya no vas a ver. Estas no son máquinas nuevas, es una ciudad más limpia. Y las ciclovías son un montón de vecinos que entienden la movilidad sustentable como un estilo de vida. No son 5 plazas nuevas, son sonrisas de muchísimos niños que antes no tenían dónde jugar. Para algunos es solo pavimento, para muchas familias es seguridad y calidad de vida. Pavimentamos más de 117 cuadras nuevas en distintos barrios, la felicidad que compartimos con todos los vecinos, porque antes eran calles de tierra. Estamos ordenando la ciudad para que puedas disfrutarla en familia y con tus amigos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que Salta crezca y esté mucho mejor. Y lo estamos haciendo con obras de calidad. Estamos haciendo. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Salta Política. Bueno, en este último bloque, como habíamos anunciado, estamos con Armando Caro Figueroa. Armando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gusto. Yo dije, bueno, en este último programa, tu mirada respecto de un balance que podemos llegar a hacer de lo que está viviendo la Argentina en medio de, bueno, una pandemia que nos trajo el virus chino, más allá de los pormenores. Me parece importante poder analizar la situación política global. Bueno, yo diría que estamos mal, no hay ninguna originalidad, pero más bien vengo centrando mi capacidad de análisis, de estudio en la situación de la provincia de Salta, ¿no es cierto? Que de alguna manera refleja lo que está pasando en el mundo, pero con una mayor intensidad. La crisis que se vive en Salta es de una mayor intensidad. Entonces Salta lleva largas décadas de decadencia política, económica y cultural, de la cual no puede salir. Y yo creo que debemos pensar cuáles son las causas que explican esta decadencia, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente con el mal diseño de las instituciones. Las instituciones están mal diseñadas, funcionan mal, han sido colonizadas por una clase de política decadente y tenemos ahí un problema. ¿Cuál es primera dificultad institucional? Es que la ley electoral distorsiona la voluntad del electorado salteño. Entonces, el electorado salteño que vota el 35% por un partido consigue el 70% de los diputados. O sea que hay un 35% de votos que van a la basura directamente, es decir, no se computan como banca de diputados y menos como senadores.
con ese mismo 35%, los 3 últimos gobernadores tuvieron el 95% de los senadores. Esto es una distorsión terrible. La segunda distorsión es que los elementos de control, las instituciones de control, están a su vez dominadas por los controlados. Es decir, la auditoría está dominada por los que deben ser controlados, la Corte de Justicia y sobre todo el fuero penal está controlado por los que en su día serán objeto de escrutinio y en consecuencia esto va mal. Y como los dirigentes, los gobernantes son mal seleccionados, en líneas generales, por supuesto hay gente muy talentosa, gente que se da cuenta por dónde va, hace que Salta no tenga un esquema de crecimiento acorde al mundo actual y futuro. Entonces, Salta tiene un enorme potencial en un tema que se ha ido perfilando cada vez más, que es la minería, y la minería está, hasta donde yo sé, está gobernada por una visión que se llama extractivista. Es una visión propia de una sociedad colonial del siglo XVIII-XIX, que deja que sus recursos naturales estén a manos de gente que viene a llevarse el recurso natural por monedas. Ocurrió ya desde la época del Potosí, según leí un artículo que dice que cómo cambió esto cuando se fue extinguiendo la riqueza de plata del Potosí. Entonces, Salta esa mentalidad de que gobierna el recurso, sobre todo el litio y sobre todo el oro, que tienen reservas fastuosas muy importantes, lo gobierna estos recursos con esa mentalidad, digamos, de colonia. ¿A qué le atribuís que no hayamos podido cambiar esa matriz? Bueno, primero por falta de debate. El gobierno, este gobierno, el anterior y el anterior gobiernan en solitario, gobiernan escuchándose a sí mismos, arman mesas para que la gente vaya a aplaudir con los aplaudidores oficiales. Entonces, es imposible. No, por ejemplo, no definir una estrategia para el litio y definirla en círculo cerrado, me parece eso un error, porque hay varios modelos de producción de litio, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Jujuy, que marcan, digamos, una tendencia a industrializar el litio, lo cual multiplica la riqueza creada en la zona, multiplica los beneficios de la zona, de los pueblos que están en la puna en este caso. Bueno, nada de eso se está considerando. Habrá que discutir. El gobierno tiene que abrirse al control y tiene que abandonar esta visión de comisario, porque el gobierno está lleno de comisarios, que lo único que procuran es garantizarle la reelección al que está. Entonces, en fin, esto se consigue de varias maneras irreales. Y el tercer factor, que a mí me parece que es importante que marque en Salta, es la decadencia de nuestro sistema educativo. Esto es terrible, porque uno piensa las escuelas rancho, piensa en escuela primaria, pues todo el sistema educativo de Salta, empezando por las universidades, está en franca decadencia, está a contramano de las necesidades que requiere una sociedad moderna para salir adelante, crear empleo y dar dignidad a los habitantes. Pero supuestamente lo que yo las veces que he hablado con el ministro Canepa es porque tienen que estar las provincias, dicen, en consonancia con el famoso este Comité Federal de Educación, ¿no? Y que es como que le echan toda la culpa al Comité Federal. Bueno, ese es un problema que ahora está Salta. ¿No será un problema de que la Argentina en materia educativa tiene esa matriz que algunos dicen que se cambió en algún momento y que nunca se volvió a... En Salta todo es peor. Así puede ser que en el orden nacional uno mira, pero por ejemplo hay universidades privadas y públicas, la UBA, universidades de alta cualificación, pero en Salta todo esto, esta desarmonía entre el futuro y Por ejemplo, en Salta hay muy pocas... Yo cuando vine hace, no sé, 10 o 15 años pregunté dónde estaban las tesis doctorales que hay en Salta. No hay tesis doctorales en Salta, no hay tesis doctorales. La innovación está, de alguna manera, castigada desde el punto de vista económico y los talentos salteños tienen que emigrar. Lamentablemente tienen que emigrar, porque los talentos están, por ejemplo, en el INVAP, en Bariloche, en las grandes escuelas. Entonces, el gobierno ahí está desorientado. Por ejemplo, el sistema de educación terciaria tiene demasiados cursos de baile folclórico, de danzas árabes, de danza no sé qué. Y mire, enseñarle a la gente a bailar, me parece que es un dispendio, cuando
necesita aprender los oficios que están en relación con la nueva riqueza que se está produciendo en Salta, básicamente con la minería. En algunos sectores dicen que la minería no tiene mano de obra suficiente en Salta porque no estamos suficientemente preparados, ¿no? Y las dos cuestiones que van en la línea, que es Salta ha caído en la trampa unitaria porque sus gobernantes son unitarios, van a la rastra de lo que decide el gobierno central, y entonces van a pedir, digamos, bolsones de alimentos y giros para pagar los sueldos, para poner luces. Gestores de esa pequeña edad. Exactamente, gestores del subsidio. ¿Cómo eran hace 50 años que yo los conocí? Los gobernadores viajaban a Buenos Aires para traer soluciones, era para pagar los sueldos, soluciones no traía ninguna. Entonces, la trampa del unitarismo... ¿Esto tiene que ver con la reforma del 94? ¿Hemos perdido federalismo? Bueno, efectivamente, el único punto que a mí me parece malo de la reforma del 94 de la Constitución es efectivamente eliminar el colegio electoral. ¿Y el Senado haber hecho el tercer senador? Bueno, eso podría ser razonable, pero también le quita peso efectivamente a los viejos senadores. Pero además... ¿Eran como representantes de la provincia o hoy son representantes de los partidos políticos que lo llevan? Bueno, pero ahora son representantes de sí mismos, o sea, se representan a sí mismos, lamentablemente, algunas excepciones hay, ¿no? Pero los legisladores que estuvimos décadas atrás, por sin ir más lejos, en la época de donde se sanciona la ley Sáenz Peña y demás, había gente muy cualificada que llegaba a Buenos Aires con idea, con peso, con prestigio. Hoy estamos en la pura intrascendencia. Salta se ha convertido en un espacio intrascendente porque tiene que ver con el enorme nivel de pobreza educativa global que tiene y con la decadencia de su clase política, que solo piensa en sus expresiones mayoritarias en reproducirse a sí misma y que nadie le controle. Son sus dos obsesiones. A ver cómo puedo hacer yo para que me reelijan y que nadie lo controle. Y que nadie me controle, que no me vengan con auditoría, estas cosas. Si yo expropio el juego ilegalmente, como hizo el señor Urtubey, con la empresa Enjasa, y se lo doy a un amigo de la presidenta, y le cuesta $60 millones a Salta, no importa nada, ya pagarán los salteños somos mansos, dice, y por eso se nos da la gana. Me parece que hace falta que la clase política, no sé si lo decía Julio Moreno, se saque pecho de alguna manera, se sacuda las telarañas de la cabeza y se ponga a pensar, porque el destino de Salta, si todo sigue igual, será de mal en peor. La pobreza, que es terrible la pobreza, no es que uno diga la estadística, el 32%, claro. La pobreza es el hacinamiento y la decadencia humana y familiar que sufren más del 50% de la población salteña. Más del 50%. Eso sí, así. Salta es no solamente la provincia con más pobreza, es la provincia más desigual, ¿no? Mientras hay fiestas y cosas del primer mundo en alguna zona de la ciudad, en las otras hay zonas donde se vive peor que en África. O sea que debemos tomar conciencia de la situación y decir, bueno, vamos a sentarnos, lo decía mi antecesor, sentarse en una mesa, pero no para aplaudir. Los políticos, en general, yo estoy retirado menos mal, los políticos tienen que aprender a recibir las críticas. Se les puede criticar y no se pueden ofender porque no les critican, porque les pagamos para recibir las críticas, entre otras cosas, ¿no? Armando, yo aparte, primero tengo una consideración muy particular a tu persona por tu historia. Porque yo muchas veces digo, más allá de tu paso como ministro de la Nación y que has tenido esa responsabilidad, has tenido una participación importante en la transición española entre lo que fue realmente, digamos, el paso a la vida democrática con los pactos de la Moncloa. Y que me parece que por eso son fundamentales, entender esos disensos y consensos que han llevado, por ejemplo, a España, entre izquierdas y derechas, bueno, a ser un país que hoy está dentro de la Comunidad Económica Europea, donde se debatan los grandes temas. Has tenido vos esa oportunidad de estar allí. ¿Qué quiere decir? Que Europa todavía tiene en sus educandos, digamos, mayores capacidades para poder analizar estas realidades. Hoy están ante otros problemas. ¿Qué nos pasa a los hispanoamericanos, ¿no? Porque la realidad de la Argentina no escapa en el entorno, siempre es, ¿no? Asimetrías, pobreza, clase política que realmente no se pone a la altura de una agenda de desarrollo. Sí.
Bueno, lo que yo viví en España de los años 70 y 80 fue, ¿cómo se dice?, un alinearse de los planetas. Ajá. Fue una generación de excepción que decidió acabar con la secuela de la guerra civil. Ajá. O sea, se sentaron alguna gente que había estado con armas de la mano asesinando a otros, nacionalistas republicanos, republicanos nacionalistas, y decidieron mirar hacia adelante y llegar a acuerdos. Eso fue la Constitución del 78 después, y después fue la decisión de ser europeos. Los españoles no querían ser los pobres que vendían sola a los alemanes o a los ingleses, sino ser un país autónomo dentro de Europa. Dentro de Europa. Y para eso entonces, lo que decía, a ver, ¿cómo queremos dirigir el tráfico en Salta? En Madrid, veamos cómo se hace en Europa. Queremos ver cómo se producen los automóviles, cómo se produce en Europa. Era la imagen europea. Pero aquí, desgraciadamente, eso, es decir, nosotros tenemos una fuerte impronta de originalidad patriótica, nacionalista, sobre todo en Salta, que nos lleva por mal camino. Tenemos que tener esa capacidad de abrirnos a ver qué está pasando en el mundo, porque mientras nosotros nos levantamos para ver el Cerro San Bernardo todas las mañanas, el mundo está cambiando y está tomando decisiones que influyen en nosotros, en nuestro nivel básicamente de pobreza en el futuro. La relocalización de las producciones y del empleo y de la riqueza, las nuevas tecnologías, son cosas que a nosotros nos afectan y nosotros seguimos pensando, discutiendo no sé qué, cosas de nuestro pasado, que en unos casos fue muy... ilustre el pasado, pero no se puede vivir de la gloria pasada. No se puede vivir de la gloria pasada. Hay que mirar hacia adelante. Armando, muchísimas gracias. Realmente, para mí, todo lo que has dicho me deja pensando, ¿no? Y es bueno porque nos debe despertar a esto, a que usted y yo estemos hoy pensando cómo hacer para que esta Salta que tanto amamos, que tanto queremos, se ponga en el camino del desarrollo, con la idea de realmente bajar los indicadores de pobreza, aumentar los de educación, los de salud, bueno, todo lo que deseamos. Entre otras cosas, bueno, desear una muy feliz Navidad, ¿no? Para todos nuestros televidentes. Ya 15 años que junto a Javier Cornejo, compartiendo este espacio de alta política, a mí realmente, bueno, me llena de alegría saber que cada mensaje que usted nos envía nos sirve al equipo de producción. Poner un granito de arena en la construcción de una Salta que sea un poquito más justa y bastante más desarrollada, si Dios quiere. Nos tenemos que despedir deseando una muy feliz Navidad, tiempo de Adviento, tiempo de encuentro con el Niño Dios, que realmente llegue al corazón de cada salteño, y a partir de la primera semana de febrero, si Dios quiere, estaremos con Carolina Bechain haciendo alta política en una 16ª temporada. Así que tengan ustedes unas muy felices fiestas, unas lindas vacaciones. Nos vamos a encontrar la primera semana de febrero.